Mi nombre es Jennifer y tengo 29 años. La vida no siempre ha sido amable conmigo. Perdí a mis padres en un trágico accidente de coche cuando era solo una niña, y al no tener familiares que se hicieran cargo de mí, terminé en un orfanato. Viví en ese lugar durante 2 años, hasta que un día, una familia adinerada me adoptó. Mantuvieron mi adopción en privado, eligiendo ayudarme sin llamar la atención sobre su generosidad. Su riqueza abrió puertas a una vida de oportunidades y comodidad, una vida que nunca había imaginado. A medida que crecí, mis padres adoptivos siguieron su sueño de expandir su negocio en Francia, y comencé a forjar mi propia vida. Fue en ese tiempo cuando conocí a John, el hombre que se convertiría en mi esposo, y más tarde, mi ex. Nos conocimos en la universidad, y no pasó mucho tiempo antes de que formáramos una conexión innegable. John era cálido, alegre y amable, y pronto me encontré enamorada de él. Nuestras citas informales se convirtieron en algo más serio, y pronto fuimos inseparables. Todo parecía perfecto, excepto por un problema: la familia de John no aprobaba de mí. Aún así, seguimos adelante, y después de la universidad, con ambos trabajando en empleos estables, nos comprometimos. John siempre me había advertido sobre la naturaleza crítica de sus padres cuando se trataba de las parejas de sus hijos, así que me preparé para lo que vendría. Conocer a los padres nunca ha sido fácil para mí, y el retraso en nuestra presentación solo aumentó mis nervios. Cuando finalmente llegó el día, 3 años después de nuestra relación, podía sentir la tensión en el aire. Ellos no me conocían realmente, y sentía que ya tenían reservas sobre mí. La noche antes de conocerlos, mi ansiedad estaba al límite. Le confié a John, con la voz temblorosa. Me van a odiar, le dije, el miedo casi sofocándome. John, siempre optimista, intentó tranquilizarme. No lo harán. ¿De verdad crees que se van a sorprender por nuestro compromiso? No podía quitarme la sensación de que se estaba equivocando. Sí, lo creo, y con lo juiciosos que son, ¿esto no les da más razones para juzgarme?, respondí, mis preocupaciones creciendo con cada segundo que pasaba. John, a su manera habitual, trató de restarle importancia. Aunque te juzguen, ¿de verdad importa? Su opinión no cambiará lo que siento por nosotros, dijo suavemente. Pero no solo me preocupaba mi incomodidad, sabía lo cuidadoso que John era al navegar las expectativas de sus padres, y no podía evitar sentir que esta reunión sería más que una simple formalidad. Sé que no te importa, pero a mí sí, y a ti también, tal vez, admití. Solo no quiero que esto cause problemas entre nosotros. John, al darse cuenta de mi angustia, ofreció un compromiso. Si te hace sentir mejor, podemos esperar un poco más para contarle sobre el compromiso. Podemos ir despacio. Su consideración me hizo sentir un poco más ligera. Gracias, dije, agradecida por su comprensión. Mis nervios no solo eran por conocer a sus padres, había pasado años escuchando sobre su probable desaprobación, y eso me pesaba mucho. Con el tiempo, me di cuenta de que la raíz de mi ansiedad radicaba en las diferencias entre mi origen y el suyo. Su familia era adinerada, vivía en lujo, mientras que mi propio origen era mucho más modesto. Había mantenido en privado los detalles de la riqueza de mi familia adoptiva, nunca viéndolo como algo importante, pero ahora no podía ignorar la posibilidad de que mis humildes comienzos pudieran ser un problema mayor para ellos que para nosotros. Esperaba que me vieran por quien era, no por mi historia financiera. Mi ingenua creencia de que me recibirían sin prejuicios fue rápidamente puesta a prueba cuando llegamos al restaurante elegante que habíamos elegido para la reunión. Llevaba mi anillo de compromiso en un collar, con la esperanza de mantenerlo discreto, pero incluso mientras entrábamos, ya podía sentir que algo no estaba bien. John me había advertido sobre la estricta puntualidad de sus padres, así que nuestra llegada tarde de solo 5 minutos ya había marcado un tono tenso. Me recibieron con miradas frías, y toda su conversación se centró en John, ignorando por completo mi presencia. Me sentía pequeña e invisible, sin saber cuánto más podría soportarlo. No fue hasta que John finalmente intervino, presentándome con una alegría forzada, que la tensión se alivió un poco. Esta es mi maravillosa novia, Jennifer, dijo, pero la respuesta de sus padres fue tan fría como temía, con su madre inmediatamente expresando su desaprobación. La conversación rápidamente se centró en mi educación universitaria, donde las preguntas de su padre sobre cómo podía pagar la matrícula parecían un ataque velado a mi origen. Mencioné la beca que había recibido, tratando de centrar la atención en mis logros académicos y el vínculo que compartía con John, pero sus padres parecían ver solo mi interés en él como algo motivado financieramente. Ese fue el punto de quiebre para mí. John, igualmente sorprendido y herido por sus insinuaciones, tomó mi mano. Creo que es hora de irnos,
dijo, su voz tensa por la frustración. Sin decir palabra, salimos del restaurante, nuestros corazones pesados, y la noche estuvo lejos de lo que ambos habíamos esperado. La sorpresa por tal grosería me dejó atónita, luchando por procesar mis emociones. El viaje de regreso de esa reunión desastrosa fue denso de silencio, la tensión en el coche palpable mientras la ira de John hervía debajo de la superficie. Cuando finalmente llegamos a casa, él se preocupó por mí, pero no podía ni siquiera empezar a ordenar mis sentimientos. El día había sido un torbellino, y por más que traté de presentarme bien, elegir ropa de precio modesto, hablar educadamente, Betty y Tyler ya habían decidido quién era yo. Su juicio había sido rápido, duro y completamente unilateral, sin darme oportunidad de hablar por mí misma. Después del incidente, John cortó todo contacto con sus padres. Ellos se pusieron en contacto, criticándonos por irnos temprano del almuerzo, pero John no reconoció sus quejas. Un mes después, les contó sobre nuestro compromiso a regañadientes. Su respuesta fue tan tibia como esperaba. En lugar de ofrecernos apoyo, intentaron usar su respaldo financiero para la boda como palanca para controlarla. Frente a sus intentos de manipularnos, John y yo decidimos casarnos en secreto. Mis padres adoptivos, que estaban en Francia en ese momento, apoyaron nuestra decisión y nos enviaron una pintura lujosa como regalo, un gesto que, aunque considerado, solo hizo que John levantara una ceja. Yo lo descarté como una simple muestra de su generosidad, sin darle mucha importancia. Nuestro siguiente encuentro con Betty y Tyler fue en una fiesta que organizaron para su aniversario. A pesar de mi ansiedad persistente, al principio me alivió ser incluida. Sin embargo, la frialdad de los otros invitados fue aún más evidente que antes. No importaba cuánto me aferrara a John. Sus miradas despectivas y su indiferencia directa me dolían. Cada intento de conversación parecía ser recibido con silencio, o peor, con una recepción gélida. Al final de la noche, me sentí abrumada por la humillación, mi autoestima dañada, y las lágrimas marcaban la profundidad de mi incomodidad. El punto de quiebre llegó cuando Betty y Tyler fueron llamados para dar un discurso. En una sala ya pesada con tensión, sus palabras comenzaron como un brindis casual, pero rápidamente se convirtieron en insultos velados dirigidos directamente a mí. Lo que presentaron como humor fue recibido con risas por sus invitados, y cada risa solo profundizaba mi aislamiento. Incapaz de soportar otro momento de este espectáculo humillante, me alejé silenciosamente de la reunión, llamando un Uber para escapar de la sofocante negatividad. El camino de regreso a casa se sintió como un borrón, las lágrimas nublando mi visión y la tristeza consumiendo mis pensamientos. Aún estaba recuperándome del dolor de los eventos de la noche cuando John finalmente regresó. Su frustración era palpable, y me cuestionó por qué había dejado la fiesta. Sus palabras me golpearon como una bofetada, acusándome de avergonzarlo frente a sus padres, sin parecer notar la crueldad que había soportado. Su falta de empatía me sorprendió, aunque reconoció el comportamiento de sus padres. Sugirió que podría haber aguantado y soportado la situación por el bien del evento. Su desestimación de mis sentimientos solo profundizó la herida, dejándome sentir más sola que nunca. La discusión escaló cuando John exigió una disculpa, tanto para sus padres como para él. No entendía por qué debía disculparme cuando fueron sus padres los que me humillaron frente a todos. Sin embargo, su postura era firme. Insistió en que había avergonzado a su familia, sin ver la crueldad que ellos habían dirigido hacia mí y su esposa. Sus últimas palabras, sugiriendo que tal vez sus padres tenían razón acerca de mí, me hirieron más de lo que podría expresar. El hombre que antes estuvo a mi lado ahora cuestionaba mi valor, y eso rompió algo dentro de mí. Esa noche, John decidió dormir en la habitación de huéspedes, creando una grieta que se sentía irreparable. La semana siguiente fue extrañamente silenciosa, el calor de nuestro apoyo habitual reemplazado por un silencio inquietante. Este cambio repentino en el comportamiento de John me dejó confundida y con el corazón roto, mientras comenzaba a preguntarme cuán mucho esta situación cambiaría el futuro de nuestro matrimonio. Después del incidente en la fiesta, los padres de John me bombardeaban con mensajes, llamándome desagradecida y una vergüenza. A pesar de mis intentos de acercarme y reconciliarme con John, él permaneció distante, consumido con la idea de hacer las paces con sus padres, y yo me quedaba preguntándome cómo habíamos llegado a estar tan distantes. Tragándome mi orgullo, me disculpé con John y con sus padres, un gesto que se sintió profundamente humillante pero necesario. Lo hice por el amor que sentía por John, esperando que este conflicto no definiera nuestra relación, pero la disculpa no produjo los resultados que había esperado. Con el tiempo, los padres de John, ahora jubilados, comenzaron a organizar cenas familiares semanales e insistieron en que John asistiera. Una noche, él me llevó con él, pero la fría recepción que recibí de su familia fue inconfundible.
Su hostilidad era palpable, y mientras John se mezclaba con ellos, yo quedaba sola, tratando de defenderme en un ambiente tenso e incómodo. La situación empeoró cuando Betty, su madre, me notó, sin dudarlo, me confrontó. Su hostilidad apenas disimulada, dejó claro que, en su opinión, no pertenecía a lo que ella consideraba una reunión familiar. A pesar de que afirmé que era la esposa de John y tenía todo el derecho de estar allí, Betty no fue indulgente. Reveló, con desdén, que habían hecho una investigación sobre mí y me consideraban indigna de su hijo, acusándome de no encajar en su círculo elitista. Criticó mi apariencia, mi origen y mi situación económica. Atónita, argumenté que mi carácter y la felicidad que le brindaba a John deberían ser lo que importara. Pero para Betty, esas cosas eran irrelevantes. La confrontación escaló rápidamente, con ella burlándose de mí frente a todos. John, en lugar de defenderme, intervino ofreciéndome dinero para un Uber de regreso a casa. Sus acciones, alineadas con el desdén de su madre, me cortaron al alma. Salí de la casa entre lágrimas, sintiéndome completamente desconcertada por el drástico cambio de comportamiento de John. Su decisión de ponerse del lado de sus padres después de tal humillación pública me hizo cuestionarlo todo, nuestra relación, su lealtad, y si siempre elegiría apaciguar a su familia, sin importar el costo para nuestro matrimonio. Estaba profundamente herida y frustrada, luchando con la dolorosa realización de que John parecía indiferente a la forma en que sus padres habían usado mi pasado en mi contra. Era un cambio drástico con respecto al hombre que había conocido, el que siempre me había defendido. Quería confrontar a Betty y Tyler, pero sabía que eso solo empañaría aún más mi imagen ante sus ojos. En cambio, reflexioné sobre el encuentro, dándome cuenta de que me defendí con dignidad. Dije lo que necesitaba decir. Cuando John regresó, el silencio entre nosotros se reanudó. Ese silencio se sentía como una grieta creciente entre nosotros, y me sentía más aislada que nunca. Me había preparado para otra ronda de acusaciones, esperando que John exigiera otra disculpa de mi parte, pero después de los insultos de Betty, me di cuenta de que no podía encontrar fuerzas para apaciguarlo nuevamente. Lo que quería, desesperadamente, era una disculpa de su parte, un reconocimiento del daño hecho hacia mí, pero esa disculpa nunca llegó. Conforme los días se convirtieron en semanas, el silencio entre nosotros se convirtió en mi nueva normalidad. Me acostumbré a la soledad, encontrando una extraña paz en el silencio de nuestro hogar, especialmente durante las cenas familiares a las que ya no asistía. Una noche, estando sola, mis padres se comunicaron por videollamada. Su preocupación por mí era evidente mientras me preguntaban cómo me encontraba. Dudé al principio, pero el peso de las últimas semanas salió a la luz, mis luchas con la familia de John, los comentarios despectivos y la soledad que sentía. Mis padres se encolerizaron de inmediato, su incredulidad palpable al escuchar los insultos, especialmente el ataque hacia mi pasado como huérfana. Sus instintos protectores se activaron, y expresaron su disposición para enfrentar las actitudes elitistas a las que había estado expuesta. No había compartido los detalles de la riqueza de mis padres adoptivos con la familia de John, temerosa de que eso cambiara su percepción de mí de la manera equivocada. Mis padres, ajenos a esta dinámica, se sorprendieron, cuestionaron el papel de John en todo esto, porque no había intervenido para protegerme. La conversación subrayó la complicada telaraña de malentendidos, expectativas y heridas emocionales que había estado navegando, dejándome dolorosamente consciente de la profunda desconexión entre John y yo. Lo que comenzó como un simple deseo de aceptación, de ser amada por quien realmente era, se había enredado en las expectativas sociales y la lealtad familiar. La realización de que John había elegido a su familia sobre mí de una manera tan pública y humillante me hizo cuestionar nuestro futuro juntos. A pesar de mi profundo amor por él, la grieta entre nosotros había crecido demasiado para ser reparada. El silencio de las últimas 3 semanas me dio, inesperadamente, una sensación de paz, una aceptación agridulce de la situación. No sabía a dónde nos dirigíamos, pero sabía que el camino era incierto, y no estaba segura de poder seguir caminando por él. Cuando mis padres se enteraron del torbellino que estaba enfrentando, no dudaron en brindarme su apoyo incondicional. Sin pensarlo, sugirieron conectarme con un abogado de primer nivel si decidía buscar el divorcio. Su disposición para apoyarme en esta difícil decisión me recordó el profundo amor y compromiso que siempre han tenido hacia mí. Junto con su ofrecimiento de asistencia legal, insinuaron un plan para una pequeña venganza dulce, lo cual despertó mi curiosidad. Lo que comenzó como una idea para unas vacaciones familiares pronto se transformó en un plan enfocado. Solo nosotros 4, mis padres, yo y mi renovada determinación. La perspectiva de pasar tiempo nuevamente con mis padres, junto con su promesa de un enfoque directo para mi situación, levantó mi ánimo de una manera que no esperaba.
A medida que los detalles se fueron desarrollando, mi padre compartió su estrategia: confrontaríamos a la familia de John de frente, utilizando su próxima cena familiar como el escenario. En un restaurante, se me encargó encontrar la ubicación exacta, tarea que se facilitó debido a que los padres de John eran comunicativos por correo electrónico, con acceso a su bandeja de entrada en mi teléfono. Rápidamente encontré los detalles, marcando el primer paso en mis trámites de divorcio con el abogado que mi madre me había recomendado. Cuando mis padres llegaron, compartimos un breve pero emotivo reencuentro antes de que me llevaran a un día de spa para relajarme. Esto les dio tiempo para prepararse para la confrontación que se avecinaba. La cena en el restaurante se desarrolló con un toque dramático. Mis padres, conocidos por la familia de John, llegaron e inmediatamente causaron una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mi padre, el señor Edward, se acercó a la mesa, y no pasó mucho tiempo antes de que los padres de John se dieran cuenta de la conexión. La conversación que siguió estuvo destinada a desafiar las suposiciones que habían hecho sobre mí y mi familia, posiblemente alterando su percepción de maneras que no anticipaban. Mientras yo me encontraba con John y su familia, mi padre hizo su entrada. Pensé en unirme a ustedes para la cena, anunció con naturalidad, causando una ola de confusión entre el grupo. A medida que se hacían las presentaciones, mi padre preguntó por mi paradero, pretendiendo no saber sobre la tensión que había estado burbujeando bajo la superficie. La familia, sorprendida, negó conocerme, solo para quedar atónitos cuando mi padre reveló que él era mi padre adoptivo. Cuestionó mi ausencia, forzando un momento de revelación. El aire se volvió pesado cuando aclaró que yo, Jennifer, era la hija a la que se refería, corrigiendo la narrativa de que solo era una huérfana sin respaldo alguno. La respuesta de la familia fue inmediata, pero no tan apologética como esperaba. Intentaron desviar la culpa, alegando que si hubieran sabido de mi trasfondo influyente, me habrían tratado de otra manera. Mi padre, con una determinación inquebrantable, respondió que su deseo era que me apreciaran por quien era, no por la riqueza o el estatus que venía con mi familia. En un momento de firme conclusión, le entregó a John los papeles de divorcio, señalando el fin de un capítulo marcado por malentendidos y maltratos. Las consecuencias de esa noche se desarrollaron rápidamente. La influencia de mi padre llevó a la retirada inmediata del apoyo de los inversionistas del negocio de Tyler, una justicia poética por el desdén que me habían mostrado. A medida que pasaban los días, recibí una avalancha de mensajes despectivos y súplicas desesperadas de la familia de John, un contraste marcado con su actitud despectiva anterior. John, por su parte, firmó los papeles de divorcio sin mayor conflicto, permitiéndome cerrar ese doloroso capítulo de mi vida de una vez por todas. Después de todo esto, mis padres y yo emprendimos unas muy necesarias vacaciones, un tiempo para sanar y reflexionar. Fue un periodo lleno de alegría y risas, un contraste marcado con la pesadez del pasado. La experiencia me dio el espacio para darme cuenta de la importancia del respeto propio, de defenderme y de abrazar el amor y apoyo de aquellos que realmente se preocupaban por mí. Aunque el viaje estuvo lleno de pérdidas y dolores, también allanó el camino para un crecimiento personal y una apreciación más profunda por las personas que siempre estuvieron a mi lado. Mirando hacia el futuro, sentí un renovado sentido de emoción y esperanza, ansiosa por ver qué depararía la vida.